justamente para pues ampliarnos más sobre este panorama que va a ocurrir el día de mañana, hablando específicamente en cuanto a la estrategia alterna al metro de la Ciudad de México. Agradecemos mucho que nos tome la comunicación el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. Secretario, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, un poco preocupados. La realidad es que en otras ocasiones hemos visto que hay fallas en una línea del metro, algunas horas, a lo mejor un día. En esta ocasión son 6 líneas y en las otras ocasiones, cuando es una, pues he visto un poco rebasado el servicio que se ofrece alterno. En esta ocasión, para el día de mañana, ¿creen lograrlo? Sí, hicimos justamente desde el día de ayer que empezamos con una, digamos, operación de emergencia con autobuses, etcétera. Hicimos un plan basado en los números que tenemos de la demanda que están atendiendo en estos días las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro. Como saben, en la Ciudad de México no solo tenemos el metro, tenemos realmente un sistema de transporte. Y ese sistema, por eso podemos ocupar con trayectos muy parecidos. Por ejemplo, en el Metrobús, creo que hacía un muy buen resumen, porque, por ejemplo, el Metrobús saliendo de Indios Verdes en un primer tramo de la línea 1 y después todo el recorrido de la línea 3, corre casi completo por arriba de la línea 3 del metro. Entonces, al meter más autobuses ahí, podemos recoger y mover buena parte de la demanda que normalmente se movería en metro. En el caso de la línea 6 de Metrobús, esta corre tal cual por arriba de la línea 6 del metro e incluso es un poquito más larga porque llega hasta el Rosario, y ahí también vamos a agregar más autobuses en las cifras que ya mencionabas. Aprovechando que hemos estado trabajando todo el año en la extensión, todo el año pasado, en la extensión de la línea 3 de Metrobús, ya vamos a habilitar el servicio express de Etiopía a Zapata. Está el carril ya terminado de la obra, las estaciones intermedias no se van a utilizar, pero sí se va a utilizar la estación terminal porque justamente conecta con la línea 12 del metro. En el caso del trolebús, como ya mencionabas, tenemos una conexión muy importante que estamos haciendo nueva, que es el trolebús que normalmente opera del metro Chapultepec al metro Velódromo, ahora llega hasta el metro Pantitlán. Este es un recorrido paralelo a casi la totalidad de la línea 1 del metro. Adicionalmente, la línea 9 del metro está en operación y también tiene un recorrido paralelo. A todo esto se suma que el recorrido que se hace en las estaciones del metro, vamos a tener autobuses. Por un lado de RTP, que es como decías normalmente con quien se hacen los servicios provisionales, y estos recorridos se van a parar en cada estación del metro como si estuvieran prestando el servicio de metro. Y para tener suficientes autobuses, no solo se van a usar los autobuses de RTP, sino que hemos hablado con los transportistas de la ciudad, sobre todo aquellos que están constituidos como empresas, que también van a prestar el servicio en las mismas condiciones, parando estación por estación para cubrir las 6 líneas del metro. Oiga, secretario, pero por ejemplo, estamos hablando de que el metro en un vagón, o sea, digamos que en un viaje alcanzan a estar alrededor, pues, más de 1,000 personas en los 6 o 9 vagones que tiene el metro. Y estamos hablando de que en un camión, pues evidentemente caben con lo mucho 30 personas, 40 personas, o no sé si las vayan a poner también paradas. Vamos, el equivalente es diametralmente diferente, es mucha diferencia. Sí, claro, pero por eso también en los números la diferencia es tan grande. Tú misma decías, por ejemplo, si tenemos en una línea de metro normalmente 9 trenes, ahorita estamos hablando de solo el Metrobús estar habilitando 500 autobuses, algunos de ellos son biarticulados donde caben 240 personas. En el caso del trolebús, estamos habilitando ya trolebuses articulados, que son los que caben 160 personas. Entonces, sí, estamos conscientes del reto y por eso lo que estamos haciendo es ampliar la capacidad al máximo. La forma en la que nosotros los vemos no solo es el número de unidades, sino asientos disponibles. Y los asientos disponibles no solo están determinados por el número de unidades, sino por la frecuencia de paso de estas unidades. Entonces, los circuitos que se están haciendo en estos recorridos del metro, justamente lo que hacen es, con el total de unidades, pasar con suficiente frecuencia para tener asientos disponibles. Ahora, los 1.4 millones de usuarios que ustedes están calculando, ¿son con base ahora con el semáforo rojo que tenemos o en una ocupación normal? Disculpen, es que se cortó, me quedé en el 1.4 millones. El cálculo que ustedes tienen de 1.4 millones de usuarios que se mueven en estas líneas, ¿es ya con base al semáforo rojo, pandemia o en una ocupación normal?
No, es en base a las semanas recientes, es decir, la estimación está basada en cómo está operando en este momento. Parte de las razones por las cuales hay autobuses disponibles es porque muchos de los servicios tradicionales pues no estaban operando a máxima capacidad. Ahora los vamos a llevar a máxima capacidad. Oiga, y estos autobuses que se están utilizando, vamos, todos los que me está mencionando, lo que tiene que ver con Metrobús, RTP, el tren ligero, etcétera, bueno, incluso la reapertura del tren ligero, estas marchas forzadas para las rutas alternas, ¿no podrían ocasionar también un accidente? Bueno, no, también parte del operativo es con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en particular la Subsecretaría de Control de Tránsito, justamente para que no haya congestionamiento de aglomeraciones de autobuses en los recorridos que van paralelos al metro. En el caso del Metrobús, pues es básicamente una operación que lleva haciendo muchos años, es la operación que hace Metrobús. En el caso del tren ligero, como ustedes saben, informamos del fin de las obras de mantenimiento a finales de diciembre. De hecho, desde finales de diciembre hasta la fecha han estado en pruebas y por eso ya puede entrar en operación el tren ligero. Oiga, otra cosa rapidísimo, también hay mucha gente que se mueve, como lo mencionaba usted, en las rutas que van del Estado de México a la Ciudad de México. En este caso, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a ser gratuito? ¿Van a ser los 5 pesos? Que en esta extensión que usted mencionaba que se va a conectar con Mexicable. Entonces, por ejemplo, en el caso del Mexicable es la tarifa que ellos pues siempre cobran. Es un servicio express desde el Mexicable, que normalmente llegaba a Indios Verdes, pero justamente como no tenemos ahorita el servicio de Metro Indios Verdes, no hay ninguna razón para bajarlos y después subirlos al Metrobús. Entonces, el mismo autobús va a entrar al carril de Metrobús y se va a ir hasta Buenavista, que normalmente es el destino final de las personas que vienen del Estado de México. Ese tan solo es un proyecto. Pero en las otras entradas importantes del Estado de México, como son Pantitlán, Cuatro Caminos o Martín Carrera, ahí es donde tendremos las mayores cantidades de autobuses justamente para recibir todo ese pasaje que normalmente es el pasaje que se incorpora al metro. Ahora, los transbordos, ¿cómo van a operar? En las líneas, por ejemplo, o sea, si yo tengo que hacer un transbordo para irme en otra ruta, otra línea, tengo que pagar otra vez, por ejemplo, los 5 pesos, o no va a haber la posibilidad de que... En estos momentos los transbordos no van a ser considerados, excepto los que son dentro de las líneas, como es el transbordo en el Metrobús, siempre así estado incluido en el pasaje, igual que el transbordo dentro del metro. En esta ocasión sí, el servicio, digamos, se tiene que pagar por el valor del viaje, que normalmente del metro es de 5 pesos. Ahora, ¿cuánto tiempo está previsto que se sostenga estas rutas alternas de transporte? Nosotros, en conjunto con el metro, estaremos informando de cómo va el avance del programa de rehabilitación de las líneas del metro. El estimado que dio el día de hoy el metro a las 2 de la tarde para las líneas 4, 5, 6 es una rehabilitación en 48 horas para tenerlas otra vez en operación, y mañana se informará cuál es el estimado para las líneas 1, 2 y 3. Perdón, otras preguntas, rapidísimo. ¿Los horarios de operación de estas rutas alternas van a ser los mismos del metro o se van a ampliar? Los mismos del metro. Estamos hablando de 5:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Oiga, y en estos cálculos que ustedes están haciendo, ¿cuánto tiempo se incrementaría el tiempo de traslado para la gente? Para que lo tome en consideración mañana. Si a lo mejor me hacía un trayecto de media hora en el metro, mañana tienen que considerar que van a ser el doble por lo menos. Creo que sí hay que considerar que se puede hacer más tiempo y habrá que hacer ajustes, pero es una operación que normalmente no se hace. Entonces mañana tendremos una primera evaluación que también será informando de cómo estuvo la operación en el horario fuerte de la mañana, los ajustes que se hacen para el horario fuerte de la tarde y evidentemente lo que requeriremos para los días subsecuentes. Oiga, pero sí, como una recomendación a los usuarios es considerar las alternativas que hemos descrito. Podrán revisar esta información en la página de internet de la CEMOVI. Estamos ahorita subiendo la información a redes sociales, ya está el mapa de estos trayectos. Es muy importante, en cada uno hemos definido 18 puntos nodales, que son justamente estos transbordos de los que hablabas, que son los transbordos más frecuentes, donde prevemos que pueden haber más personas buscando servicio complementario. En estos lugares vamos a tener personas dando información, ¿no? Donde justamente podrán preguntar cuáles son las rutas alternativas que pueden tomar. Justo era lo que quería preguntar, ¿cuáles eran los puntos rojos que ustedes estarán viendo el día de mañana para la movilidad, los puntos más difíciles? ¿Estos 18? Sí, son 18 que tenemos identificados, están en la lista que presentamos hoy. Evidentemente son los CETRANS justamente de acceso a la ciudad más importantes, como ya mencionaba, Indios Verdes, Cuatro Caminos, Pantitlán,
pero también otros que normalmente no son considerados o no son tan visibles, como será el caso de Zapata, como es Pino Suárez y como es Tasquense. Ok, perfecto, secretario. Bueno, pues sin duda un gran reto el día de mañana con estas 6 líneas del metro sin servicio. Estaremos muy pendientes de ver pues cómo se va desarrollando. Por lo pronto, muchísimas gracias. Que pase, pues buena noche. Buenas noches, muchas gracias.